Recordemos pasajes como el de Génesis, donde Dios dice, hagamos al hombre. La palabra hagamos no puede aplicarse a ángeles, porque los ángeles no pueden hacer nada. O sea, no tienen autoridad, no tienen poder para crear vida. El único que va a crear la vida es Dios. Cuando que en Génesis 1:26 y se habla de hagamos al hombre, entendemos que es un concepto relacionado a Dios. También hablamos de la declaración que aparece en las Escrituras, donde aparece, por ejemplo, en el libro de Zacarías, donde dice que me mostró, este es Zacarías 3, capítulo 1, versículo 1, 2, y dice, Zacarías 3, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Pero el versículo 2 dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Entonces, esos textos nos hablan a nosotros de que Dios no está dividido, que Dios es un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios. Digamos, los mayas creían en el Dios de la lluvia, en el Dios del sol, el Dios del agua, el Dios de la tierra, ¿verdad? Eso se llama politeísmo, y eso es pecado porque es una mala, es un concepto erróneo de adoración hacia dioses. Pero hay una diferencia. Si el politeísmo es pecado, estoy de acuerdo, es pecado. No podemos adorar a dioses ajenos a nuestro Dios. Pero cuando usted adora a Dios, cuando usted adora al Padre, cuando usted adora al Hijo, cuando usted adora al Espíritu Santo, está adorando al mismo Dios. Vamos a ver lo que dice San Juan capítulo 10 y versículo 30, porque estamos hablando de que adorar al Padre, adorar al Hijo y adorar al Espíritu Santo no es politeísmo, porque estamos adorando al mismo Dios. Si usted adora al mismo Dios, no hay error. Entonces vamos a verlo, por favor. San Juan capítulo 10 versículo 30. Y mi hermano Alejandro nos lo va a leer. Hermana Francis, ¿usted sabe lo que es politeísmo? Voy a explicar que la palabra politeísmo es cuando alguien adora a diferentes dioses. Yo puse el ejemplo ahora, por ejemplo, los mayas tenían diferentes dioses, el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios de la tierra, eran diferentes dioses. Eso es pecado. Nosotros no podemos adorar a diferentes dioses. Entonces, la pregunta es, si nosotros adoramos al Padre, adoramos al Hijo y adoramos al Espíritu Santo, ¿estamos mal o estamos bien? Porque si adorar a diferentes dioses es pecado, y si nosotros adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como dioses diferentes, ¿estaríamos en pecado o no estamos en pecado? Entonces, el hermano Alejandro nos va a leer un texto que nos explica que el politeísmo sí es pecado, pero lo que le va a leer el hermano Alejandro relacionado a adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo no es pecado, aunque sean tres dioses diferentes. Léalo, por favor, Alejandro. El Padre y yo somos uno. Una vez más los judíos tomaron piedras. Parémoslo ahí nada más esa parte. ¿Qué es lo que dice eso que leíste? El Padre y yo somos. O sea, Jesús declara. Yo sé que el Padre es una cosa. Estoy hablando yo en términos de Jesús explicando. El Padre es una cosa. Yo como hijo, o sea, como el Hijo de Dios, soy otra cosa. Pero Él dice, pero el Padre y yo somos uno. Igual pasa con el Espíritu Santo. Es decir, es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona. Aunque hacen funciones diferentes, son una sola persona. Es ahí donde nosotros podemos entender que adorar al Padre, o sea, como Dios, digamos, adoremos al Padre como Dios, adoremos al Hijo como Dios, adoremos al Espíritu Santo como Dios, no es politeísmo, porque estamos adorando una misma cosa. No son un solo Dios, pero también son su propia persona. Sí, pero como son uno solo, no hay, ¿cómo se llama? Como no hay rivalidad, porque son Dios. Sí. Sí, a ver, si Jesús dice, sí, son tres personas diferentes, pero Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Hay un texto que Jesús dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, pues yo se lo pedí al Padre, sí, pues yo lo voy a hacer, dice Jesús. Pero el texto mismo dice, y todo lo que pidieren en mi nombre, lo va a hacer el Padre.
Entonces, ¿por qué? Porque ellos son una sola cosa. Sin embargo, la personalidad, que es lo que usted quiere enfrascar, sí es distinta. Y ellos tienen una forma diferente de actuar. Y entonces es lo que estamos estudiando en parte hoy. Entonces, hermano, cuando hablamos de todas estas cosas, vamos a avanzar un poquito porque yo estoy como tratando de hacer una recopilación para volver a tomar la línea y al mismo tiempo incrustando nueva información. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, el trabajo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque hemos dicho, son un solo Dios en tres personas, así es como se dice, y además el credo de los apóstoles lo relaciona, es un solo Dios en tres personas, y las tres tienen una función diferente. Quiero preguntarles, porque ya los había enseñado, ya se los había dicho, ¿cuál es la función del Padre? Es otorgarnos el medio de la salvación, desde luego a través de Jesucristo. ¿Cuál texto afirma eso? San Juan 3:16. ¿Qué es lo que decía? Dígalo bien, dígalo bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida. Eso, Francis, eso. Así me gusta. Hermanos, vean. La función del Padre es otorgar el medio de la salvación al mundo. Y eso lo explica San Juan 3:16. No crea que Jesús se le ocurrió, se me ocurrió ir a salvar al mundo. No, el Padre dijo, quiero salvar al mundo, voy a entregar a mi Hijo para que a través de él se le haga. Ahora, ¿cuál era la función del Hijo? La función del Hijo es conectarnos con el Padre, porque nosotros nos desligamos de la gracia de Dios desde el tiempo de Adán y Eva. Nos desconectamos. Pero la función del Hijo es volver a conectar el mundo, o sea, a la humanidad, con el Padre. Y además de eso, ahí está el Hijo, que no solamente intercede por nosotros, sino que intercede por el mundo. Entendamos esto, hermano. Él no vino a salvar la iglesia. No, Él constituyó la iglesia. Estoy hablando de Cristo. Cristo no vino a salvar la iglesia, porque la iglesia no existía. Él lo que vino fue salvar la humanidad y al mismo tiempo constituyó la iglesia. Pero Él vino a salvar al mundo. Él murió por el mundo, Él no murió por la iglesia. Entonces, la misión del Hijo es conectar al mundo con el Padre. O sea, otorgándonos la salvación, como dijo el hermano, a través de la sangre del Cordero como sacrificio y todo eso. Y al mismo tiempo está intercediendo, sí, por nosotros, pero igual por el mundo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? La función del Espíritu Santo es guiar a la iglesia, porque el Espíritu Santo no está guiando al mundo. Es a nosotros que nos guía. Es guiar la iglesia. El Espíritu Santo redarguye de pecado al mundo, pero no es al mundo que lo está guiando. Es a la iglesia. Al que ya aceptó a... Eso, Francis. Entonces está guiando a la iglesia a toda verdad, pero al mismo tiempo está redarguyendo, sí, al mismo cristiano, pero la función principal del Espíritu Santo es guiar la iglesia hacia Cristo, desde luego. Y al mismo tiempo, la función del Espíritu Santo es interceder por nosotros, por la iglesia. Es que el Hijo intercede por nosotros, no deja de hacerlo, porque Él es nuestro abogado, pero al mismo tiempo Él está intercediendo es por el mundo, porque Él murió por el mundo, a salvar la humanidad. El Espíritu Santo es diferente, el Espíritu Santo nos guía hacia Cristo y intercede por nosotros, delante de Cristo, por nosotros. Entonces, ¿cuál es el texto que nos enseña eso? Por lo menos un texto de esos que nos enseña a nosotros. Quiero que veamos textos. Vamos a ver. ¿Cuál es la función del Padre? Recuérdemelo. Salvación. Ok, ¿cuál es la función del Hijo? Conectarnos con el Padre e interceder por el mundo. Vamos a leer San Juan 14:6. Búsquelo cualquiera. Y búsqueme alguno de ustedes primero. Bueno, usted, Alejandro, te luego. San Juan 14:6. Y léame, Alejandro, búsqueme 1 Juan 2:2. Lo tiene, lo tiene, San Juan 14:6. Léalo. Jesús le dijo, yo soy el camino,
Paremos. Cristo dice, yo soy el camino. Quiere decir que no hay otro camino. Si yo quiero ir al Padre, si alguien del mundo quiere ir al Padre, tiene que venir a Cristo, porque Él es el camino. Primero Jesús. Ahora, ¿qué dice? Siga. Ahí está claro, dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cuál es la función del Padre? Otorgarnos un medio para la salvación, y esto es Jesucristo, San Juan 3:16. ¿Cuál es la función del Hijo? Conectarnos con el Padre y de luego también interceder por nosotros y por el mundo. Léame San Juan, hermano, 1 Juan 2:2, Alejandro. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ahí está claro. Ese texto dice que Cristo, la función de Cristo es conectarnos a nosotros con el Padre, porque Él es el camino. Pero también nos explica que Él está aquí dispuesto para clamar, para interceder por el mundo. ¿Se da cuenta? Ahora, vamos a ver la función del Espíritu Santo. ¿Cuál dijimos nosotros que era la función del Espíritu Santo? Guiar a la iglesia a toda verdad. Así que si cuando usted quiere conocer cuál es la verdad, es con el Espíritu Santo que usted tiene que hablar. Ok, entonces vemos que dice que dijo Jason, la misión del Espíritu Santo es guiar a la iglesia a toda verdad, pero también es la de interceder por nosotros, porque el texto dice, hermano, que ni usted ni yo sabemos interceder como tiene que ser, por lo menos como conviene. Vamos a los textos bíblicos. San Juan 16:13. A ver, Cintia, vamos trabajando con esa Biblia. San Juan 16:13. Y Francis, léeme Romanos 8:26. ¿Lo puede leer usted? Ya tiene San Juan 16:13. Espérese un momentico para que Francis se nos ubique con Romanos 8:26, Francis. Ahorita ponemos a Jason y a Brenda que nos ayuden. Pero vamos a escucharte, sierva. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Ahí, guiarnos a toda verdad. Vamos con el texto tuyo, Francis, con Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, ¿cuál es la función del Espíritu Santo ahí, Francis? Interceder por nosotros. Entonces, hemos dicho que la función del Padre es proveernos del medio de la salvación, en este caso Jesucristo. Hemos explicado que la función de Jesucristo es conectarnos con el Padre e interceder por el mundo. Y hemos explicado que la función del Espíritu Santo es guiar a la iglesia, porque no es al mundo, es a la iglesia, guiar a la iglesia a toda verdad e interceder por nosotros. Cuando usted adora al Padre, no hay peligro, no hay problema de decir, es que usted está adorando a 3 dioses. No, porque los 3 son uno solo. En ese sentido no hay conflicto con la palabra politeísmo, que significa adorar diferentes dioses. Nosotros no tenemos ese problema, porque cuando usted adora al Espíritu Santo, está adorando al Padre y está adorando al Hijo. Cuando usted adora al Hijo, está adorando al Padre y también está adorando al Espíritu Santo. Cuando usted adora al Padre, está adorando al Hijo y también al Espíritu Santo. Es decir, no hay conflicto. Y ese texto nos lo enseña también. Por ejemplo, vamos a ver, dice la palabra del Señor que todo lo que Jesús hizo en esta tierra, bueno, vamos a ver, usemos rápidamente algunos ejemplos. Jesús sanó leprosos, Jesús levantó muertos, ¿verdad? Jesús sanó enfermos. Entonces, no hay nada que Jesús hiciera que lo hiciera por cuenta de Él. La Biblia dice que todo lo que Jesús hizo, todo, y vamos a ver, vamos a ubicarlo aquí. Todo lo que Jesús habló no fue por cuenta de Él. Él dice que Él todo lo que había hablado era por causa de las palabras que había escuchado el Padre. Entonces, Él nos estaba revelando lo que el Padre había dicho. O sea, Él no habló nada por cuenta de Él, pero tampoco hizo nada por cuenta de Él. Es decir, Él nunca usó la autoridad de Dios como Dios que era para hacer milagros, sino que fue a través del Espíritu Santo. En lo que tenía que decir.
pero el Espíritu lo guiaba en el poder que se manifestaba. Por eso la Biblia dice que Jesús salió en el poder del Espíritu Santo cuando salió el ayuno. Porque entonces Jesús simplemente era un vaso donde el Padre lo usaba para con las palabras que tenía que decir y el Espíritu Santo lo usaba para el poder que tenía que ejecutar. Entonces ese texto lo que nos está explicando es que al final, vuélvelo a leer, Cintia, vamos a leer, vamos a escucharlo de nuevo. Cuando venga el Espíritu de verdad, enunciará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará y todo lo que oyere y mandará. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo va a hacer? No va a hablar nada por su propia cuenta, sino que va a hablar todo lo que el Cristo de la gloria le dice. O sea, la revelación. Vea qué lindo funciona esto, hermano. Es que vea qué carga. Es que nosotros no tenemos al Padre en la tierra en función, pero sí tuvimos al Hijo. Y el Hijo, todo lo que hizo, nunca lo hizo como Dios. Él fue un hombre, un vaso que Dios usó. Entonces, todo lo que él dijo, el Padre se lo decía que hiciera. Y todo lo que hizo en poder, fue el Espíritu Santo quien lo ejecutó. Luego tenemos el Espíritu Santo. O sea, el Cristo dice, a ustedes les conviene que yo me vaya para que venga otro Consolador. Cristo se va, viene el Espíritu Santo, pero vuelve a pasar lo mismo. Entonces, ahora el Espíritu Santo dice, yo no voy a decirles nada de mi propia cuenta. Ahora que yo estoy en la tierra, aquí el que habla es el Padre o el Hijo. Y eso es lo que les voy a decir. Y ahí vemos, hermano, cómo la palabra, por eso entendemos que adorar al Padre, al Hijo, y ya lo leyó usted ahora, yo y el Padre uno somos, y eso hay que aplicarlo, yo y el Espíritu Santo uno somos, o yo, el Padre y el Espíritu Santo, o sea, los tres son uno solo. Estamos con diferentes funciones. Vamos a ver, con razón a esto que estamos tocando, tenemos que hacer una observación importante. Aquí le voy a pedir a Jason que me ayude. Pero el Padre es reconocido en la Biblia como Dios. Búsqueme, Jason, voy contigo. Romanos 1:7. Brenda, me vas a ayudar un toquecito. Brenda, búsqueme San Juan 6:27. Amor, ¿me puede ayudar con texto? Búsqueme 1 Pedro 1:2. Pero vamos con Jason para que Jason nos lea Romanos 1:7. Ese texto, Jason, dice que Dios, o sea que el Padre es Dios. En las partes final, ¿puede encontrarlo, Jason? Léalo. Ahí está. Dice que Dios, o sea que el Padre es Dios, no hay duda. Está en la Biblia. Brenda, vamos con el tuyo. Vamos a ver lo que dice San Juan 6:27, Brenda. Ahí dice también que Dios es el Padre. O sea que el Padre es Dios. Lo dice en el texto de Jason, lo dice en el texto de Brenda. Amor, ¿lo tienes? 1 Pedro 1:2. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Amor, ese texto también dice que el Padre es Dios. Lo dice en las primeras palabras. Léelo de nuevo. Elegidos según su presencia de Dios Padre. Ahí está. Entonces, no hay duda. Si alguien dice que el Padre no es Dios, usted está equivocado. La Biblia enseña que el Padre es Dios. No hay duda. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a ver. El Hijo también es reconocido como Dios. Vamos a ver cómo la Biblia explica que Jesucristo es Dios. Ya vimos que el Padre es Dios. Así que no hay duda. Que nadie nos vaya a decir otra cosa porque en la Biblia lo leímos. Ahora vamos a ver que Cristo es Dios también. Vamos a escuchar a Alejandro leyéndonos Tito capítulo 2 versículos 12 y 13. Dice, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O
O sea, ese texto dice que Jesucristo es. nuestro gran Dios y Salvador. Ese texto dice que Jesucristo es ¿qué? Es Dios. Tiene como una separación entre Dios y el Hijo de Dios. Porque no tienen la información que usted va a tener hoy. Ese texto es hablando de que Jesucristo es Dios. Más del Hijo dice. O sea, dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Está hablando de Jesucristo y dice, tu trono, oh Dios. Tu trono, oh Dios. O sea que Dios tiene un trono, pero este Dios del que habla este texto es Jesucristo. Lo tenemos. Cintia, léalo usted. Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4. Párelo ahí un toque, Cintia, disculpen. Note cómo Pedro está diciéndole que Ananías había mentido al Espíritu Santo. Ahí está hablando, o sea, todo ese texto habla solamente del Espíritu Santo. Vuelvo a empezar y siga. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo y trajese del precio de la heredad? Pretendiéndola, no se te quedaba a ti y de mentira no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahí dice, no has mentido a los hombres. Volvamos a entenderlo porque no quiero que les quede duda. Dice, Ananías, ¿por qué le has mentido? Note la palabra mentido. Y al final dice, porque no le has mentido a hombre, sino a Dios. El texto viene hablando donde Pedro está diciéndole, usted le mintió al Espíritu Santo. ¿Le mintió a quién? Al Espíritu Santo. Y la última parte del texto dice, usted no le mintió a ningún hombre, usted le mintió fue a Dios. O sea, Pedro está diciendo, el Espíritu Santo es Dios. Ahora, hermano, estos son como peldaños que yo estoy tocando con usted, pero va a llegar un momento en este tema de la doctrina donde vamos a hablar de todas las facultades que tiene el Padre, bueno, aunque no tan fuerte, pero sí vamos a ver las facultades del Hijo, aunque no tan fuerte, y donde sí me voy a amarrar un poco es en las facultades del Espíritu Santo como Dios, porque quiero que eso quede muy claro en nuestra iglesia. ¿Quién recuerda que es una cristofanía? La personificación de Cristo como hombre. Eso. Ya, démosle un aplauso a Alejandro, hermanos. Es que Alejandro lo dijo bien. Quiero repetirlo, ¿qué es una cristofanía? Ya se lo olvidó. Me recordé de Tres Patines que dije demasiado bueno por repetirlo. Dice. La personificación de Cristo como persona humana. Es que Cristo, una cristofanía, es cuando Cristo viene al mundo, pero Él sabe que no puede venir al mundo y presentarse a los seres humanos como Dios que es. Porque el texto de la Biblia dice, no hay hombre que mire a Dios y viva. Entonces Él dice, quiero presentármele a Moisés, pero no puedo presentármele como Dios porque lo mato. Quiero presentármele a Abraham, pero no puedo presentármele como Dios porque lo mato. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ellos en el tiempo antiguo se presentaban como seres humanos o como ángeles. Eso lo podemos ver más luego. ¿Qué es una teofanía? Es el Dios Padre que viene al mundo, no puede presentarse como que es porque mataría a medio mundo, pero entonces Él toma figura humana. Yo la vez pasada pregunté, ¿cuál pasaje en la Biblia nos puede enfocar eso, nos enseña eso? Previo, cuando digo previo son momentos antes de que Dios decide destruir Sodoma y Gomorra. El Padre dice, cuando Él dice, ¿cómo voy a destruir yo Sodoma y Gomorra sin contárselo a Abraham? Así dice la Biblia. No, sabiendo que después de él va a anunciar, va a hablarle a la gente de mí, todo eso. Entonces dice eso Dios. Y luego usted ve que vienen 3 hombres, así dice la Biblia. Abraham dice la palabra del Señor, que Abraham está sentado afuera de la tienda a la calor del día. Eso da a entender que ya había
Esa gente se levantaban de madrugada, trabajaban de madrugada, a mediodía, como el tiempo de los jornaleros de los viejitos de antes, ya a las 11 están en la casa, ya hicieron su jornal. Abraham está haciendo algo como eso. Ahora él está sentado ahí al calor de día, esperando que le den comidita o algo. Cuando ve que vienen 3 personas, son 3, él no mira 3 dioses, él mira a 3 varones que vienen. Y luego, cuando usted lee la escritura, Abraham los atiende como hombres, les lava los pies, les dice que no se vayan, que descansen un poquito, que les va a dar de comer y todo eso. Pero Abraham, de repente usted oye que Abraham está tratándolos a ellos como Dios y les habla como Jehová, sabiendo que está hablando es con Jehová. Y luego viene ahí donde viene la cuestión de Sodoma y Gomorra, donde dice que entonces Dios le dice: voy a destruir Sodoma y Gomorra, pero Abraham está hablando es con un hombre. Luego vemos que Abraham, Dios le decía: bueno, pero voy a destruir Sodoma y Gomorra. No, pero pues, tal vez hayan 50 justos, ¿no? Que tal vez, eso lo habíamos explicado, usted puede buscarlo en su Biblia. Al final dice que Jehová se retiró. Y después de eso es que usted ve la historia de Lot, porque dice que entonces se aparecen 2 ángeles, 2 personas, pero no dice que eran ángeles. Dice que venían 2 varones, así dice la Biblia, usted lo lee, eran hombres. Dice que venían 2 varones y que ahí estaba Lot en las puertas de la ciudad, porque si no saben, sépalo, una de las costumbres antiguas es que los hombres de negocio, los hombres de comercio, siempre se iban a la puerta de la ciudad, porque por ahí es donde entraba toda la mercadería. Los mercaderes venían ahí y ellos negociaban. Tal vez Lot tenía cabras para vender y el otro traía aceite para comprar y hacían negocios. Cuando Abraham ve que vienen estos varones, les pide que vayan a posar a su casa. ¿Qué es lo que Abraham ve? ¿Qué es lo que Lot ve? Varones. ¿Qué es lo que el pueblo de Sodoma miró? Varones. Pero cuando ustedes leen la historia, porque no vamos a contar toda la historia, pero cuando van a sacar los varones, ahí se dan cuenta, Lot se da cuenta que eran ángeles. Entonces, esos ángeles, esos varones y esos ángeles eran Jesús y el Espíritu Santo. Igual que los 3 varones que ellos vieron, que Abraham miró. Entonces, la Biblia habla de una teofanía cuando es el Padre, habla de una cristofanía cuando es el Hijo que se aparece. Lo que no encuentro, nunca he visto, es para la palabra para el Espíritu Santo en eso. Pero sí aparece para el Padre una teofanía, para el Hijo una cristofanía. Se encuentra la palabra Trinidad en la Biblia. ¿Cómo? Entonces, ¿por qué nosotros hablamos de la Trinidad? Porque es Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Y aparece esto en la Biblia, sí o no? ¿Puede enseñárselo usted a alguien en la Biblia? Bueno, chicos, vamos a dejar nuestra enseñanza aquí.